En Palco. Tu nuevo libro se llama Antiayuda, guía para sentirse especial. Cuéntame, ¿cómo nace la Aunque idea no lo seas. de crear este libro que es una especie de mirada irónica, media sardónica de este mundo del positivismo como medio tóxico, de esa de la vibra alta, de todo eso, el esoterismo? Cuéntame, ¿cómo nace esta idea? Sí, Nea, a ver, yo en general todos los libros que abordo tienen que ver con mi relación para con mi entorno y llevo ya un tiempo vuelto loco con el tema de la industria de la dictadura del bienestar y con el pensamiento mágico, que ese ha sido sí un tema que he abordado desde el principio de mi carrera. O sea, en un principio era la religión y hoy día con nuestro posmodernismo cultural consumista hemos ido reemplazando a Dios con, con, con estas recetas mágicas del bienestar. Y, y este libro es el producto de eso, como de la necesidad de expresarme y de decir, hey, les invito a darle una vuelta, una segunda mirada a este tema que hemos adoptado como sociedad sin chistar en absoluto, o más que sin chistar, sin darle espacio al pensamiento crítico. Entonces, al final es eso, es como mi reacción a este fenómeno que es cada vez más brutal y cada vez más visible, donde entras a cualquier librería y los primeros 20 estantes son de libros que te enseñan cómo ser feliz y cómo superar cualquier problema que tengas en la vida con 3 pasos mágicos. Entonces, me pone muy nervioso, en especial habiendo tenido casos cerca de gente que dejó de tratarse quimioterapias por ponerse cuarzos en la frente, o gente que dejó de hacerse cargo de sus problemas porque la culpa de todo la tiene un planeta en una casa especial. Entonces, todo esto me llevó a, ok, vamos a dar mi opinión, que nadie me la ha pedido, por supuesto, Claro. pero que a mí me encanta darla. ¿Tú crees que este positivismo tóxico, como tú mencionas, efectivamente puede llegar a ser peligroso? Porque mucha gente puede, como tú mencionas, dejar de hacer una quimioterapia, que es un tratamiento importante, Mm. para Sí. seguir esta especie de moda. Yo creo que no solamente puede llegar a ser muy peligroso, como en el caso ese, o hace poco leía un tipo que tenía, no sé, 200,000 seguidores en Instagram, que afirmaba sin ningún resquemor que los niños hasta los 15 años no se enferman, que lo que hacen es reproducir los conflictos de sus padres a través de sus cuerpos. Entonces, que dejemos de tratar a los niños, que tratemos los conflictos de los padres. Y eso es de un nivel de irresponsabilidad que debería ser penada con cárcel. Eso es un ejemplo extremo, Claro. pero que uno llega como sociedad a ese extremo cuando hay bastantes piedras que van como pavimentando el camino, ¿no? Y si te vas al primer extremo de esas piedras, puede ser algo tan simple como, no sé, pagar a una señora para que te haga una limpia para poder conseguir un trabajo, o incluso menos, no hacer algo porque tu horóscopo dice que no es un momento propicio para buscar trabajo o para devolverle la llamada a tu profesor de leyes, qué sé yo. Me parece que es una cadena enorme con un extremo muy violento como el ejemplo que te estoy diciendo ahora, pero con una gran masa crítica que va en una escalada que a veces casi es imperceptible, aceitando una maquinaria que termina siendo un negocio multimillonario a costa de la credulidad y de la ingenuidad de muchas personas que se acercan a estas creencias, si se quiere, o a estas eh, fórmulas con una muy buena intención y con un corazón abierto y a veces, muchas veces con una curiosidad mal llevada y terminan cayendo en, no sé, sectas coercitivas o abusos de poder o lo que te decía antes, simplemente estafas. Exacto. En el fondo hay mucha gente, claro, tú lo mencionas, va de manera incrédula, confía en este tipo de modas.
Eh, pero me imagino que cuando tú haces un libro como este, que va así como crítica a una especie de minoría, hay una reacción del público, me imagino, una reacción no siempre de buena manera. ¿Cómo ha sido la reacción del público a este libro? A ver, quiero empezar aclarando diciendo que no es una minoría. O sea, cuando es cuestión de que salgas y hagas una encuesta a la gente alrededor tuyo, todos tienen algún tipo de creencia mágica, que como te decía, algunos van desde el simple hecho de creer que si son Piscis no pueden tener una relación con un cáncer, a, qué sé yo, a tocar, a ponerse una camiseta específica el día del partido de su equipo favorito. Todo eso es pensamiento mágico, todo eso como que vulnerabiliza a la gente y la deja más proclive a eh, creer cualquier cosa, honestamente. O sea, hay movimientos políticos que utilizan este tipo de información para manipular gente. De hecho, o sea, sin ir más lejos, Pinochet tenía una bruja y una lectora de cartas a su servicio constante. Eh, la reacción de la gente muy probablemente va a ser como en todos mis libros. Va a haber gente que los va a odiar con locura, otra gente los va a tomar por lo que son invitaciones a pensar, o, o por último una opinión. Yo me atrevo a decir que es una opinión instruida, o sea, no es un libro que hice a la ligera, es un libro para el cual estudié mucho respecto a estos temas, que son temas que me vienen interesando hace mucho tiempo. Entonces, que justamente esos son los espacios que a mí me parecen propicios para generar conversación. Y hoy en día, en donde la conversación es casi un animal en extinción, o sea, porque todo funciona con extremos. Hoy en día es piensa lo que yo pienso o eres mi enemigo, básicamente. Entonces, creo que está buenísimo si es que genera algún tipo de reacción que propicie un espacio de conversación. Y Alberto Montt, como tal, ¿tiene alguna especie de creencia mágica? ¿Alguna superstición que tengas tú? Eh, o sea, muy probablemente, si cuando creces en una Latinoamérica que lleva 500 años de sumisión religiosa, creo que debe ser inevitable tener algún tipo de pensamiento mágico. A veces no te das cuenta, Mm, ¿no? A veces son cosas aprendidas porque mucho esto responde también al instinto y a la causalidad y a la casualidad. Es decir, si un día salí a la calle y me encontré 10,000 pesos y llovía, cada vez que llueve, mi cerebro inevitablemente va a pensar, puede que hoy día se repita claro. esto. Y eso es pensamiento mágico. Ahora, no tengo nada tan marcado como pensar que si utilizo un cuarzo, la energía de mi segundo chakra va a verse potenciada o que la intuición me va a ayudar a, a sobrellevar mis problemas o que rezando con la suficientemente intención o pidiéndole algo al universo me va a ser concedido. Eso no, para nada. Ya para hablar como de tu carrera, ¿cómo ha sido tu relación con el dibujo? ¿Lo utilizas como una forma de expresión? ¿Te gusta dibujar? ¿Cómo nació ese romance con Para el mí dibujo? el dibujo, me gusta mucho dibujar. Odio que sea mi trabajo a veces, pero por otro lado, siempre es mejor eso que, no sé, Claro. destapar caños en letrinas. Eh, y siempre ha sido para mí un espacio de encuentro conmigo mismo, incluso más que como primera etapa de mi gusto por el dibujo está como la posibilidad de encontrarme conmigo mismo y de ordenar mis ideas a través de lo visual. Y como segunda etapa está otra cosa que me fascina hacer y es contar historias. O sea, para mí el dibujo es una herramienta perfecta para contar historias. Cuando uno no tiene la habilidad oral eh, que, que sería ideal como para poder transmitir pensamiento abstracto de manera fidedigna, a veces el dibujo es un espacio que termina tendiendo puentes de comunicación, en especial porque le permite al otro poner más de su parte. ¿A qué voy con esto? Generalmente cuando uno conversa, en la mayor cantidad de ocasiones, uno está tratando de transmitir un mensaje que está
casi que empaquetado. O sea, yo quiero que la mayor cantidad de información de mi mensaje llegue a ti sin perder bits en el camino. En cambio, la ilustración tiene algo que es alucinante. Perdón. Digo que la ilustración tiene algo alucinante, que es que eh, no solo pueden perderse bits en el camino, sino que además permiten que tú le pongas bits de tu propia cosecha. Eh, y eso a mí me parece muy lindo, muy enriquecedor del mensaje en sí mismo. Yo me acuerdo de una relación como de trabajo que tuviste con Liniers, con el dibujante Sí, argentino. sí, sí. ¿Cómo ves tú el panorama del dibujo, no solo en Chile, sino en Latinoamérica? El dibujo en Latinoamérica es una dicotomía loquísima la que está pasando, porque por un lado hay una explosión de dibujantes, hay espacios en donde los dibujantes pueden expresarse de manera más libre y sin pasar por, o sea, más bien apelando a la posibilidad que tiene la gente de ser editora de contenidos de sí mismos, ¿no? Eso es así. Por otro lado, el mercado para la ilustración es cada vez más pequeño. Cada vez se cierran más revistas, hay menos periódicos, los libros se venden a nivel regional, se venden muy pocos libros, se venden muy pocos libros en general y si hablamos de la ilustración como parte de un nicho dentro de ese universo posible de la literatura, entendemos que es un pastel que cada vez está siendo más pequeño y que tiene más gente con la cual, entre la cual hay que repartir. Entonces es eso, ¿no? Qué lindo cómo está creciendo la ilustración en Latinoamérica y qué triste que sea un momento tan complejo para la ilustración en Latinoamérica, en el mundo. O sea, si me aventuras a decirlo, justo este fin de semana estuve en Poitiers en un encuentro de ilustradores en Francia y la discusión era eso, es cómo se sobrevive cuando cada vez se venden menos libros, cada vez hay más ilustradores, cada vez hay más historias que se cuentan, pero el público va en disminución, porque cada vez también hay menos poder adquisitivo y, o sea, seamos realistas, mucha gente prefiere salir a tomarse una cerveza como método de distracción que comprarse un libro, que a veces cuesta más o menos lo mismo. O dos o tres cervezas para cubrir un libro. Entonces, es un panorama complejo. Y claro, mi conexión con él es de amistad en primer lugar y segundo, en la generación y creación de proyectos que nos permitan también sacar a la ilustración de la idea del libro. O sea, nosotros hacemos un show en vivo con el que vamos girando por Latinoamérica, donde la ilustración es parte de un espectáculo, ¿no? Y de un contar historias en directo. Entonces, ya no, de nuevo, ya no es ese dibujo al servicio o que tiene como meta el terminar puesto sobre un papel, porque eso hoy en día es cada vez más escaso. Claro, tú mencionas que efectivamente cada vez es más difícil que haya una ilustración dentro de una revista, un periódico, porque se han ido cerrando, ya es más difícil, más poco práctico. Sin embargo, están las redes sociales. Yo, hay mucha gente que puede reconocer tu dibujo y saber que una viñeta es tuya a través de redes sociales. ¿Cómo ha impactado las redes sociales en el mundo de las viñetas? Porque, ¿y en qué momento pasa de ser, por ejemplo, una ilustración tuya se convierte en un meme? Porque ya va a pasar a ser una viñeta viral. Sí, a ver, las ilustraciones y las redes sociales, más bien las redes sociales son parte importantísima de aquello que mencionabas tú hace un momento, que tiene que ver con el boom y las posibilidades de ser un ilustrador hoy en día en Latinoamérica. Pero esto implica obviamente que hay gente que entra directamente a ver lo que tú provees o lo que tú estás entregando y algunos de ellos se quedan, otros se van, pero se van construyendo pequeños nichos para cada uno de los ilustradores que se presentan en redes. El problema es que pasa lo mismo que con los libros, que es una torta que se divide entre más y más y más y más personas. O sea, cuando yo comencé con redes sociales casi no habían webcomics en Chile. Y hoy día, así a la rápida, te puedo nombrar 50. Y no es que la cantidad de lectores ha crecido, pero no al mismo nivel que lo exponencial que ha sido en los creadores.
Y efectivamente, muchas imágenes pueden convertirse en virales, terminan siendo memes de contagio del boca a boca a nivel que uno nunca habría pensado antes, pero al mismo tiempo eso conlleva un anonimato que antes no existía. O sea, ¿cuántas imágenes consumes tú al día que no tienes idea cuál es la procedencia? Claro. Entonces, sacarle un provecho económico a las redes sociales es muy, muy, muy complejo. Entonces, desde esa perspectiva, está bien que existan. Es la fuente, es una fuente no solo de inspiración, sino casi de trabajo para algunos de nosotros. Pero es una jungla tan compleja como el mundo editorial. ¿Cómo ha ido cambiando tu humor con el paso de los años? Y yo creo que el humor va madurando, vas entendiendo más el cómo tratar ciertos temas y los temas de los que quieres hablar. O sea, hay viñetas que yo veo en mi pasado que me avergüenzan y muy probablemente en mi futuro veré otras tantas más. Claro. Pero, pero hay que tener cuidado con respecto a los cambios en relación a los temas y a lo que se dice, porque una cosa es ir creciendo, ir entendiendo el mundo en el que te desenvuelves, ir entendiendo a las otras personas con las que tienes relación y comunidad, y otra es, por ejemplo, no sé, la cultura de la cancelación, que es prácticamente una cultura del linchamiento, eh, sin ningún tipo de mediación ni ley, es como una turba enardecida que, que lo que justamente va en desmedro de aquello que hablábamos al principio de esta entrevista, que es el poder generar espacios de diálogo. O sea, para mí eso es algo que sí se ha perdido en el humor. O sea, en algún momento, en los 70s, 80s, 90s, en los 2000, el humor era proponía sentarte a conversar. Hoy en día hay dos tipos. El humor que ya es francamente o directamente eh, como punzador y que está retando constantemente a esa línea de lo correcto, y hay otro que está al servicio eh, del status quo, que muchas veces termina siendo casi humorcito de la positividad tóxica. O sea, la cantidad de viñetistas que veo ahora que lo que hacen son cositas que no incomodan a nadie y que a mí me... O sea, si no vas a incomodar, ¿para qué haces humor? No Exacto. tiene sentido. Ya para ir cerrando, yo durante el periodo de la pandemia, los tiempos más complicados, me acuerdo que salió la ansiedad. Y eso yo me acuerdo Sí. que lo seguí bastante. ¿Cómo nació ese concepto? Nació como 3 o 4 meses antes de la pandemia. Apareció en una revista de la tercera, se llama, no me acuerdo cómo se llama, se me fue, En Pauta. Ujú. Y en Pauta lo que hacían es que todas las semanas me enviaban los textos de los temas que iban a tratar y yo veía si alguno me inspiraba y hacía alguna ilustración. Justamente había un tema que hablaba de Chile como principal consumidor de ansiolíticos en el mundo, como campeón mundial de consumo de ansiolíticos. Y yo hice una viñeta con un personaje que era este bicho rojo que hablaba de la ansiedad. Y recuerdo que cuando salió dije, este es un bicho que me puede permitir hacer 4 o 5 viñetas. Y en la medida en que comencé a hacer viñetas, me di cuenta que me estaba sirviendo como exorcismo de mis propios demonios. Y ahí salió el personaje y ahora es parte fundamental de lo que hago en el día a día. Pero al mismo tiempo, cuando cuando revisito mi obra del principio, del 2006, 2007, me doy cuenta que todas las viñetas que hice desde entonces hasta ahora siempre tenían dos personajes y muchas veces puedo eliminar uno de esos personajes y meter el bicho rojo y funcionaba perfecto. Mira, Es decir, yo ya vengo hablando de la ansiedad hace 16 años, pero no me había dado cuenta porque no había formateado al personaje. Alberto, te agradezco nuevamente por conversar con nosotros y te invito, por favor, a que, a que tú invites a la población para que conozca tu nuevo libro, Antiayuda. Perfecto. Yo quiero decirles que el libro Antiayuda es un libro que te invita a tener una mirada nueva sobre nuestra realidad y sobre la forma como nos relacionamos con la magia
y esta dictadura del tener que ser la mejor versión de ti mismo, que termina siendo prácticamente un forzarte a estar siempre feliz, y si no estás feliz es por tu culpa, y si es por tu culpa, tú puedes solucionarlo comprando el auto que nosotros te vendemos, o usando la ropa que nosotros queremos que uses, porque si a pesar de eso no eres feliz, es todo tu culpa. Entonces este libro habla un poco de ese fenómeno postmoderno en el que estamos, siempre desde una perspectiva de humor y y, con muchos ánimos de generar espacios de discusión. Así que todos tenemos a alguien que enciende palos santos, o que se cura la fiebre con gotitas de azúcar. Em, Así que está bueno echarle un ojo al libro. Te pasaste, Alberto. Un placer. Gracias por tenerme acá. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Gracias.